Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas por las naciones a donde marcharon, voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será para siempre su príncipe. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos, los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. Salmo tomado de Jeremías capítulo 31. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblo, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Nos acercamos a la Semana Santa, donde celebraremos no desde el recuerdo como un acontecimiento del pasado el misterio de nuestra fe, sino que lo celebraremos desde la fe en que Cristo murió y resucitó y está presente en medio de su iglesia. Y por eso la liturgia de la palabra hoy nos pone ya a puertas de esta gran celebración sobre los pasos de Cristo y el anuncio de su trágico final maquinado por una supuesta profecía del sumo sacerdote Caifás, donde deciden que es mejor que muera un solo hombre que no toda la nación. Dios sigue obrando de maneras insospechadas y nos sigue sorprendiendo, porque la muerte y resurrección de Jesús fue precisamente para que se cumplieran las Escrituras
y se salvaran y liberaran todos los hijos de Dios dispersos, incluso los enemigos de Dios representados en esos judíos y fariseos incrédulos. Pero tal vez nosotros hoy día nos debemos preguntar si creemos de verdad en la palabra de Cristo, si estamos dispuestos como Él a cumplir la voluntad de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Los sumos sacerdotes y los fariseos ordenaron arrestar a Jesús. Estaban muy celosos, siguiendo de cerca todo lo sucedido desde la resurrección de Lázaro, acontecimiento que los dejó de piedra, pues mucha gente creyó en Jesús y se estaba yendo hacia Él, y esto por supuesto les restaba importancia y credibilidad, diezmaba sus intereses mezquinos de bienestar y posición social, y no podían tolerarlo y soportarlo. Sí, demasiada gente había creído y seguido a Jesús. El sumo sacerdote profetizó que la muerte de un hombre era preferible a la esclavitud de todo el pueblo deportado a Roma. En realidad, aún no había llegado el momento en que los romanos temieran algo de los judíos, como lo demuestra el juicio de Jesús. El procurador de Judea restó importancia al hecho de que Jesús se proclamara rey de los judíos. También ordenó que se preparara un letrero con la inscripción Rey de los Judíos. Pero 30 años después, la profecía de Caifás se cumpliría, cuando los romanos dispersarían al pueblo y destruirían el templo. Pero Jesús no representaba un peligro, murió por su pueblo, para reunir en un solo cuerpo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Antes de morir, Jesús oró al Padre para que todos fueran uno con Él, como Él lo era con el Padre. Durante los preparativos de la Pascua, muchos buscaron a Jesús. Muchos preguntaban, ¿no vendrá a la fiesta? Jesús sin duda vendrá a la Pascua, porque sin Él, esta no tendría un significado profundo. De igual modo, en nuestras vidas, una Pascua sin Cristo carece de sentido. Hoy debemos hacernos la misma pregunta que los sumos sacerdotes y los fariseos. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. ¿Y qué queremos hacer con Cristo en nuestras vidas? El epílogo de todo lo que sucedió a Jesús fue la cruz, que nos revela nuestra concepción de Dios. A menudo al contemplar el crucifijo que llevamos al cuello o que adorna las paredes de las iglesias o de nuestras casas, nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Las cruces que encontramos en el mundo, tanto visibles como invisibles, nos hablan de dolor, injusticia y soledad que claman el silencio. Y nosotros los cristianos que llevamos la señal de la cruz como promesa y memorial, sabemos que Dios existe. En algún lugar Él está ahí, pero surgen tantas dudas que a menudo nos hacen olvidar la propia experiencia de Jesús, lo cual debería plantear otra pregunta más inquietante y más urgente. Si el mundo alberga a más de 8.000 millones de personas, ¿cómo es posible que las cosas todavía sigan así? ¿Cómo es posible que la gente siga muriendo de hambre, guerra, indiferencia? ¿Cómo es posible que el corazón humano permanezca a menudo cerrado, distraído, incapaz de compasión? ¿Dónde está el hombre que Dios creó y puso en medio del jardín para preservar su belleza, para crear el paraíso? La historia de Jesús nos narra el drama de un Dios que otorga al hombre la libertad incluso de matarlo, pero que siempre intenta devolvernos la vida. En cambio, hay quienes, juzgando a Dios, no se detienen a examinar sus propios corazones. Los fariseos llegaron a decir, es conveniente que un hombre muera por el pueblo. Aquellos que siendo ya sacerdotes consagrados a Dios, habían presenciado los milagros, lo que Jesús obró en el corazón de tantos, quienes habían visto a personas intrépidas seguirlo, a paralíticos levantarse, a ciegos recuperar la vista, a muertos resucitar, no se preocupaban por comprender si había algo bueno, si había algún rastro de Dios en lo que hacía, sino por asegurar que otros creyeran en Jesús. Por lo tanto, el sumo sacerdote decide profetizar, hablar en nombre de Dios, condenando a Jesús a muerte, profetizando que era la voluntad divina. Miseria humana representada, difamación, un verdadero abuso de poder. Quienes hablan en nombre de Dios con estos sentimientos le atribuyen su propia maldad. Una palabra aún resuena. ¿Dónde está el hombre? ¿Y dónde estoy yo que ocasionalmente siento la tentación de juzgar a Dios y abusar de mis pequeños y grandes poderes? ¿Dónde estoy cuando todavía veo a alguien abusando de su poder?
Dejemos pues que la palabra del Señor nos siga interpelando. Vivamos estos días no como espectadores pasivos de acontecimientos del pasado, sino que vivamos con el corazón deseoso de renovarse, de liberarse y de dejar que la palabra toque lo más profundo de nuestro ser, para que creyendo en el Señor nos convirtamos en sus fieles seguidores. La Santísima Virgen María nos ayude a seguir paso a paso los misterios de nuestra fe, a profundizar en su sentido y a acoger la invitación del Señor a unirnos a Él y a ser uno con Él como Él lo es con el Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.